guerrerosesme.blogspot.mx en Denunciamos que en materia de políticas de comunicación en México, hoy priva la corrupción, la simulación, la ilegalidad, la debilidad institucional y regulatoria y la concentración obscena de la riqueza en una élite empresarial de comunicación y donde las políticas de comunicación son contrarias a los intereses de todos los mexicanos. Por la democratización de los medios de comunicación en México, yo soy 132. Apuntamos que es prioritaria la vinculación de la ciencia y tecnología con la sociedad, toda vez que una sociedad científicamente educada será capaz de lograr un proceso sostenido con mayor facilidad. Arte y cultura. Declaramos expeditamente que el gobierno de Felipe Calderón ha incumplido con los mandatos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente los artículos 1 y 2. Ha violado los derechos sociales e individuales, el derecho a la educación, al arte y a la cultura, y el derecho a la diferencia cultural de los pueblos originarios, a sus usos y costumbres. El ámbito del arte y la cultura ha sido uno de los más abandonados en la gestión calderonista, tanto en la asignación de recursos como en la protección del patrimonio nacional. El arte, considerado como una mercancía, se reduce a su expresión más utilitaria, objeto de disputas dentro del ámbito del turismo y la industria cultural, que no respetan las condiciones de protección del patrimonio cultural y de la obra artística. Aunado a esto, identificamos los siguientes problemas: recorte en el presupuesto destinado a este sector, escasos empleos para artistas y gestores y abandono de los espacios arqueológicos. El poco compromiso con el arte y el patrimonio se puede documentar con la revisión del incumplimiento de la Ley General de Bienes Nacionales, la Ley Federal sobre Monumentos, Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas, la Ley de Radio y Televisión, y específicamente los artículos 5, 6, 7, 11, 13, 25, 55, 59, 77, 81 y 91. Y por supuesto, con la Constitución Política de los Estados Unidos El capital Mexicanos. financiero ha empujado las llamadas reformas estructurales de tercera generación. Entre ellas destacan: 1. La privatización de los servicios de seguridad social, como es el caso de las pensiones para el retiro. 2. La apertura al capital privado de los sectores estratégicos ligados a la producción y distribución de energía. 3. La construcción de grandes obras públicas por medio de las llamadas asociaciones público-privadas. 4. Una reforma fiscal que disminuya aún más el impuesto sobre la renta y en su lugar aumente los impuestos al consumo, como es el caso del IVA generalizado a medicinas y alimentos. Y 5. La total desregularización del mercado. La política económica seguida por el Estado está concentrada en la estabilidad macroeconómica, beneficiando los capitales financieros internacionales y en detrimento del nivel de vida del grueso de la población. La llamada estabilidad macroeconómica, que beneficia a unos cuantos, se obtiene sacrificando a la pequeña y mediana empresa, a los trabajadores y a los campesinos. Así, contamos con una política monetaria que tiene como fin último el control de la inflación, sacrificando el crecimiento económico y la utilización del tipo de cambio como palanca para impulsar la industria mexicana. La apertura económica sin estrategia y la ausencia de una política industrial han impedido la generación suficiente de empleos. Asimismo, el alza de los precios de los alimentos afectó el poder adquisitivo de las familias. Todo esto se traduce en un saldo de 12 millones de personas más arrojadas a la pobreza durante el sexenio de Calderón. Hablar de desempleo es también hablar de la precarización del trabajo. Los datos muestran que el número de mexicanos ocupados en la economía informal asciende a 14 millones. De ellos, 4.2 millones pertenecen a la población ocupada que no recibe ingresos.
más de 12 millones de jóvenes enfrentemos dificultades de inclusión en una trayectoria de trabajo decente. Este modelo económico necesita del despojo de las garantías de los trabajadores. Para ello se implementan diversas medidas que evitan que estos se organicen y defiendan sus derechos. Durante el sexenio de Felipe Calderón se han dado problemáticas como la desaparición de Luz y Fuerza, algunos charrazos en el magisterio, como en Chiapas, en Baja California y en la sección 9 del DF. En conclusión, el sexenio de Felipe Calderón solo ha profundizado un modelo económico basado en la pobreza y marginación de la mayoría de la población. El neoliberalismo nos empobrece, excluye, margina y violenta. Es por eso que el movimiento Yo Soy 132 se pronuncia a favor de una economía humana, justa, soberana, sustentable y en paz. El gobierno calderonista ha emprendido una campaña de militarización del país que, según la revista Animal Político, ha llevado a más de 45.000 militares y un número indeterminado de marinos a los diferentes estados en los que la violencia del narcotráfico se ha manifestado. Esta estrategia de militarización del país en la llamada guerra contra el narcotráfico no ha sido efectiva, pues lejos de terminar con la violencia atribuida al crimen organizado, esta llamada guerra se ha acrecentado, multiplicado y complejizado los escenarios en dicha violencia. Esta guerra que los ciudadanos no pedimos, ha causado una verdadera catástrofe social. 80.000 muertos, 250.000 desplazados de manera forzada, aunque otros datos hablan de 1,5 millones, 30.000 desaparecidos, 20.000 huérfanos y 5.000 niños asesinados. Concluimos denunciando que desde enero del 2010 la criminalización de los luchadores sociales que se han opuesto a esta guerra nos ha dejado heridas profundas. El asesinato de Josefina Reyes Salazar y los subsecuentes desapariciones y asesinatos de María Magdalena Reyes Salazar, Elías Reyes Salazar, Luisa Ornella Soto, Julio César Reyes y Rubén Reyes Salazar. La persecución que continuó con la desaparición de Isela Hernández Lara, el asesinato de Susana Chávez, el asesinato de Maricela Hernández frente al Palacio de Gobierno en Chihuahua, después de la muerte de su hija Rubí, el hostigamiento constante a Norma Andrade, los asesinatos de las periodistas de Contralínea Marcela Yarzi y Rocío González, el asesinato de los comuneros de Ostula, Pedro Leiva y José Trinidad, así como decenas de otros luchadores sociales de la comunidad de Cherán y Ostula, el asesinato del activista de la Facultad de Filosofía y Letras Carlos Sinué Cuevas Mejía, los luchadores del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, Nepomuceno Moreno, Julia Marichal, Eva Alarcón, Marcial Bautista, los normalistas de Ayotzinapa, de Gabriel Echeverría, Jorge Alexis de la Vida Espíritu, los periodistas Regina Martínez de Proceso, todas estas heridas aunadas a las decenas de periodistas asesinados durante el sexenio, los miles de jóvenes, mujeres, migrantes y niños cuyos cadáveres cobran nuestra tierra. El corporativismo y el clientelismo siguen siendo las formas en las que el gobierno se relaciona con la sociedad. El gobierno prefirió aliarse con las cúpulas de los sindicatos corporativos y atacar a los trabajadores organizados de manera independiente y democrática. Además, la flexibilización laboral ha implicado un ataque a cualquier forma de organización en este sector. Asimismo, los crímenes de odio hacia las mujeres se presentaron sistemáticamente en todo el territorio nacional, haciendo evidente la necesidad de una reforma a la ley que reconozca y penalice estos delitos. El Estado de México presenta el mayor número de casos de feminicidios no reconocidos por el gobierno, quien además se opone a la alerta de una perspectiva de género que reclama la sociedad civil. La gestión de Felipe Calderón mantuvo una posición autoritaria y violenta ante la movilización social organizada.
La reforma penal constitucional del 2008, así como la ley contra la delincuencia organizada, se han convertido en una forma de control y criminalización de los movimientos sociales, vulnerando los derechos a la libertad de expresión, de manifestación, de asociación y sobre todo el derecho a la protesta social. En un contexto donde las políticas violatorias de los derechos humanos han afectado a los distintos sectores en resistencia, el pueblo de México debe saber la arrogancia y la prepotencia con la que el actual gobierno federal trata a los movimientos sociales. Ejemplo de ello son el sector laboral. El 11 de octubre de 2009, el gobierno federal decidió atacar al Sindicato Mexicano de Electricistas. En sus casi 100 años de histórica lucha, los electricistas han visto afectados por todo el aparato estatal. Javier Lozano, al mando de la Secretaría del Trabajo, negó la toma de nota al secretario general de este sindicato, además de intentar una y otra vez generar división interna. Más tarde, el Ejército y la Policía Federal tomaron por asalto las instalaciones de la Compañía de Luz y Fuerza, que continuaron tomadas y saqueadas aún meses después. Fue así como el presidente del empleo resolvió echar a la calle a 44,000 trabajadores en activo y dejar en la incertidumbre a 22,000 jubilados. Calderón no ha dado ninguna prueba de sus acusaciones contra los trabajadores, y las tarifas y el servicio eléctrico no han mejorado. Nuestra lucha es a favor de la salud, la justicia, la libertad y la democracia. Ello porque estamos seguros que son el único camino para brindarle una vida digna a todos los habitantes de nuestro país. Con más de lo anterior, es nuestra responsabilidad denunciar lo que ha sucedido en el sexenio de este presidente ilegítimo Calderón, tiempo del cual consideramos que el mal gobierno ha demostrado un desprecio rotundo por la vida, la salud y la integridad de nuestros conciudadanos. El actual gobierno ha incumplido el mandato constitucional de garantizar el derecho de salud, como está asentado en el artículo 4 de nuestra Carta Magna. Asimismo, también ha violado el correspondiente principio consagrado en el artículo 123, el cual establece que los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para proveer educación obligatoria a sus hijos. La salud, entonces, no es un área que deba ser dejada a la deriva o a la suerte. Cuidarla es el mandato supremo de nuestra sociedad, y ello no admite excepciones de ninguna manera. Denunciamos asimismo que el gobierno no quiere dar a conocer los resultados de la encuesta nacional de salud y nutrición y la de adicciones en su versión 2011, porque demuestran lo absurdo y criminal de esta guerra. De esta manera, la imposición de Enrique Peña Nieto busca culminar la obra que iniciaron las administraciones panistas, beneficiando a la iniciativa privada a través de fondos públicos en detrimento del bienestar de la población, en lugar de fortalecer las instituciones de la salud con que ya se cuentan. Finalmente, nos manifestamos por un sistema de salud con acceso a toda la población sin limitación Por lo alguna. anterior, el movimiento Yo Soy 132 concluye que ha sido un sexenio lleno de hambre, exclusión, desinformación, desigualdad, enfermedad, despojo, represión y muerte. Felipe Calderón es responsable por estos 6 años de decisiones tomadas a espaldas del pueblo. Sabemos que este gobierno ha sido continuación de un sistema corrupto, donde unos cuantos imponen sus intereses sobre las necesidades de los más. Y sabemos que con Enrique Peña Nieto, este sistema simplemente tomará un nuevo rostro, y otra vez nosotros, la sociedad, pagaremos los costos impuestos por esta clase política. Pero también sabemos que hoy tenemos la posibilidad de organizarnos, de resistir contra estas políticas y de proponer un país diferente. Por eso, convocamos a todos, a la sociedad en general, a que participe de este diálogo y a unirnos en una lucha fraterna por la transformación de México. Construyamos el camino que florece en nuestras manos. Si no ardemos juntos, ¿quién iluminará esta oscuridad? Por una democracia auténtica, Yo Soy 132.
guerrerosesme.blogspot.mx